Hola, ¿qué tal? Les saluda Enrique Rodal. Me da mucho gusto que nos acompañen en este espacio. En el marco de la estrategia Vive Saludable, Vive Feliz implementada por la Secretaría de Educación Pública, continuamos con esta serie de seminarios virtuales presentada a través de la Dirección General Aprende MX. El tema de hoy es Creciendo Sanos, ortopedia pediátrica. El objetivo de esta sesión es identificar señales de alerta, así como herramientas prácticas que promuevan la mejora de hábitos saludables y favorezcan el desarrollo óptimo del sistema músculoesquelético en la etapa escolar. Al respecto, les invitamos a responder la siguiente pregunta en nuestras redes sociales. ¿Qué postura, al estar sentado, contribuye al desarrollo de problemas ortopédicos en niñas y niños? Inciso A, espalda recta y pies en el suelo. Inciso B, sentado en W, rodillas hacia afuera. Inciso C, pies colgando con rodillas a 90 grados. Más adelante revisaremos sus respuestas. Les platico, estamos transmitiendo en vivo a través de las redes sociales de la Secretaría de Educación Pública, Aprende MX y el Instituto Nacional de Salud Pública. Por cierto, ¿ya forman parte del grupo Docentes.aprende.mx en Facebook? ¿Sí? ¿No? Bueno, les platico. En este espacio se intercambian experiencias, materiales, herramientas y recursos educativos para contribuir a la mejora de la práctica docente. Pueden unirse fácilmente a través del enlace que aparece en el chat de comentarios. Próximamente compartiremos algunos recursos educativos especialmente para ustedes, así que estén pendientes. Ahora les invitamos a aprovechar este gran espacio de crecimiento y colaboración educativa. Para adentrarnos en el tema de hoy, participen con nosotros respondiendo la siguiente actividad a través de Mentimeter. La pregunta es, ordena las posturas según la frecuencia observada en tu aula. Postura sentada en W, rodillas hacia afuera. Cabeza inclinada hacia adelante usando tablets. Hombros encorvados al escribir. Pies no apoyados en el suelo. Y pregunta número 2, de acuerdo con tu experiencia, el principal obstáculo para prevenir malas posturas es, inciso A, mobiliario desproporcionado, mesas, sillas no ajustadas. Inciso B, mochilas pesadas, más del 10-15% del peso. Inciso C, uso de dispositivos, largos periodos sentados. E inciso D, pocas pausas activas, sin estiramientos cada 30-45 minutos. El código QR está en pantalla y en el chat de comentarios se encuentra el enlace para ingresar a esta actividad. Más adelante revisaremos sus respuestas. Para este seminario, les platico, pueden solicitar una constancia de participación. Solo necesitan dar clic en el enlace que está disponible en el chat de comentarios. Si aún no tienen una cuenta o ya no está vigente, les invitamos a registrarse según su perfil. En caso de no pertenecer al sector educativo o no formar parte de la plantilla de una escuela, no se preocupen, pueden registrarse como público en general para completar este proceso. Validen en su correo electrónico el registro e inicien sesión nuevamente en el enlace que proporcionamos para solicitar su constancia. Respondan la pregunta y si su respuesta es correcta, podrán descargarla inmediatamente. Es importante mencionarles que cuentan con 7 días naturales a partir de esta fecha de transmisión en vivo para obtener su constancia. El correcto funcionamiento del sistema musculoesquelético es esencial para la salud en general, ya que proporciona movimiento, forma y soporte al cuerpo y es clave para mantener un nivel adecuado de actividad física a lo largo de la vida. La infancia y la adolescencia son etapas cruciales para su desarrollo. Por ello, en el contexto escolar es esencial que las y los docentes cuenten con herramientas que les permitan identificar posibles alteraciones ortopédicas y aplicar medidas preventivas que favorezcan un óptimo desarrollo. ¿Cuáles son las características más comunes de las condiciones ortopédicas? ¿De qué manera se pueden identificar estas condiciones en las y los estudiantes? Bueno, para hablar acerca de este tema nos acompaña el doctor Gerardo Cortés Aguilar, médico adscrito al Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital General Dr. Manuel Gea González.
En nombre de la Dirección General Aprende MX te damos la más cordial bienvenida. Doctor, gracias por estar con nosotros. Hola. Bueno, Quique, gracias por la invitación, antes que nada. Pues es un tema muy importante. Bastante, al principio ¿verdad? dije, bueno, ¿de qué les voy a hablar a los maestros, no? ¿Qué les voy a enseñar? Ahora sí, doctor, sin más preámbulo, te cedo la palabra para iniciar con esta ponencia. Muchas gracias. Bueno, cuando recibí la invitación al principio dije, bueno, ¿qué les voy a enseñar a los maestros, no? Después, cuando me puse a investigar acerca del tema, la importancia del lugar en el que pasamos mucha parte de nuestro tiempo cuando estamos en formación, la escuela, dije, bueno, sí, son los docentes quienes deben de tener la iniciativa y la importancia de todas las posturas, las actividades que realizamos, que muchas veces es una costumbre que hacemos mal, ¿no? Esto puede afectar el rendimiento escolar, la participación social, el autoestima, ¿no? Parte de este tipo de problemas nos van acompañando con el bullying, ¿no? Precisamente la desinformación hace que uno pues tenga problemas de este tipo, ¿no? Algunas de estas características corrigen pues con el desarrollo y son parte del desarrollo, ¿no? Entonces los profesores, lo más importante es la observación en el entorno escolar, la prevención y la corrección. Algunas veces no es necesario incluso pues acudir a un especialista, ¿no? Un médico de primer contacto, de primer nivel. Un pediatra podría diagnosticar la mayoría de los problemas de este tipo. Dentro del desarrollo musculoesquelético normal, pues lo dividí en 3 fases, según las fases de la infancia: los lactantes, los infantes y los adolescentes. Entonces, básicamente en cada una de estas etapas se van presentando diversas condiciones que podrían generar pues preocupación tanto a los docentes como a los padres e incluso a los compañeros, ¿no? Al ver pues cambios entre pues yo no estoy como él o este tipo de situaciones que podrían estar afectando el desarrollo de los estudiantes. Inicialmente, siguiente por favor. Inicialmente dividí el tema en una presentación donde de 0 a 5 años, donde inicialmente de 0 a 3 meses es importante que tengamos conocimiento de esto. Se llaman hitos del desarrollo. Básicamente es señales que nos dan una pauta para saber si el desarrollo de los pacientes o de los estudiantes es normal. Es decir, de 0 a 3 meses el control cefálico, que es esto que el bebé pueda sostener la cabeza estando boca abajo. De los 4 a los 6 meses, sedestación con ayuda, una almohadita o algo así, total que el bebé pueda estar sentado, ¿no? Pueda voltearse de prono a supino, es decir, uno lo pone con la panza hacia abajo y el bebé pueda girarse. Todos estos nos van dando pautas. Hay que recordar que si nuestros bebés no hacen esto a estas edades, tampoco es como que chin, tiene algo mal, ¿no? Solamente es un rango para ver si es que se va desarrollando de manera normal. Nos empezaría a preocupar cuando hay un retraso bastante importante en estos hitos del desarrollo. Entonces la observación tanto de profesores como de familiares es muy importante para que podamos ver este tipo de retrasos si es que se presentan. La mayoría de las ocasiones es 1 o 2 semanas que realmente no hacen ninguna diferencia y la plasticidad cerebral, el bebé se va desarrollando sin ningún problema. Entonces, de 7 a 9 meses, la sedestación, el gateo, que el bebé ya pueda pararse sin necesidad de caminar. Algunas veces se sostienen de la silla, pero ahí están pues paraditos, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. De 9 a 12 meses, pues inician sus primeros pasos con ayuda de los padres. Transición de posturas, ¿qué quiere decir? Ya se puede estar sentado sin necesidad de almohadita, más ya se puede parar. De los 12 a los 18 meses, el bebé es capaz de caminar e inicia algunas carreras pequeñas, ¿no? Todavía va un poco tambaleante, pero bueno, ya a esta edad la marcha ya es pues sin ningún problema y la carrera se inicia. Después ya nos brincamos a la etapa preescolar, 2 a 3 años, donde el bebé es capaz de subir escaleras
e incluso hacia el tercer año pues es capaz de alternar los pies al subir a las escaleras. Hay que recordar que al inicio los niños siempre suben con un pie, ¿no? Siempre van con el mismo, van subiendo, conforme se van desarrollando van obteniendo la capacidad de alternar una y una pierna. A los 4 y 5 años ya son capaces de tener equilibrio en un pie, saltar y se va desarrollando el arco plantar. Esto lo vamos a profundizar un poco más adelante porque el pie plano siempre es un motivo de consulta, ¿no? Claro. Aquí vamos viendo a los 6 a 12 años, básicamente todas estas hitos del desarrollo que se han ido obteniendo, no es que se vayan a seguir aprendiendo nuevas cosas, sino se va haciendo una coordinación más refinada, va haciendo una maduración deportiva. ¿Qué es esa coordinación más refinada? El paciente, el alumno, es capaz de dibujar, de escribir. Es por eso que la etapa en donde les enseñamos a los pacientes, a los estudiantes, poder escribir es en estas edades. ¿Por qué? Porque el cerebro ya tiene la suficiente madurez para poder pues hacer estas actividades, ¿no? Okay. Dentro de la maduración deportiva hay pues algunas especificaciones, es decir, son capaces de seguir reglas, son capaces de mejorar su tiempo de reacción, así como precisar los movimientos para poder tener una actividad deportiva un poco más en forma. Ajá. La lateralidad se define en esta etapa, es decir, son capaces de decir, bueno, diestro o zurdo, ¿no? Cuando estamos previamente, pues a veces patean con la derecha, a veces con la izquierda, el papá viene emocionado de que va a ser zurdo, ¿no? Pero no es porque en realidad todavía no se define la lateralidad, sino hasta entre los 6 y 12 años. La capacidad de planificación motora ya es cuando el alumno es capaz de planificar movimientos o secuencias de movimientos más específicas, ¿no? Como por poder decir, ahora puedes hacer una sentadilla, después brincar y después tocar el suelo, ¿no? Entonces ya son capaces de poder seguir órdenes, movimientos más complejos. Y entonces esta etapa de la infancia es donde se caracteriza por el desarrollo y poder hacer un poco más finos los movimientos, básicamente que se obtuvieron durante los primeros 5 años. En la adolescencia los cambios musculoesqueléticos son muy importantes. Aquí es donde se va a ver el estirón puberal, ¿no? Que dependiendo la talla blanco familiar, la raza, pueden llegar a incrementarse de 8 a 12 centímetros en un solo año. Ajá. También la simetría temporal, algunas veces, por ejemplo, nos empiezan a crecer un poco más las orejas o la nariz, ¿no? Entonces los alumnos pues como que se sienten un poco deformes, ¿no? A veces dicen, no, estamos feos, ¿no? No, pero en realidad es parte del desarrollo. Las diferencias entre género, las mujeres comienzan a desarrollar y acumular grasa en ciertas zonas del cuerpo y los hombres pues desarrollan más masa muscular. Ajá, evidentemente esto pues tiene que ver también con cuestiones hormonales y en esta etapa también es donde se desarrolla la mayor cantidad de masa muscular. Por lo tanto, tienden a tener vulnerabilidad los alumnos a presentar lesiones. Ajá, ¿por qué? Porque los tendones crecen y se estiran un poco más lento que los huesos en esta etapa y podría presentar o favorecer lesiones. Ajá. En esta etapa también es frecuente los llamados dolores de crecimiento. Generalmente el paciente a esta edad por las noches refieren dolor, sobre todo los días que tuvieron mayor actividad física, pero bueno, la mayoría de los casos es secundario al desarrollo que está teniendo. En cuanto, bueno, haciendo un resumen hasta aquí, lo que les comentaba, los hitos del desarrollo solamente son una guía para darnos cuenta si nuestro bebé se va desarrollando de manera normal, el control cefálico, el poderse sentar, la bipedestación, poderse parar, cambiar de estar sentado a parado y la marcha asistida, o sea, con ayuda de los padres. De los 12 a los 24 meses ya la marcha se hace independiente, es capaz de subir y bajar escaleras y comienza una carrera inmadura. Todavía no es capaz de hacer una carrera como tal. Siguiente, por favor. En cuanto a de 2 a 5 años, el paciente aquí ya puede alternar y saltar con un solo pie. También
el desarrollo del arco plantar de 3 a 5 años se va viendo cómo se hace más evidente el arco. ¿Qué es lo que debe de observar el docente? La simetría en los movimientos, es decir, la marcha que sea simétrica, que no haya ningún tipo de claudicación, coordinación acorde a la edad. Como les iba comentando, los primeros años, a pesar de que ya pueden coordinar muchos movimientos, estos tienden a ser más bruscos, pero conforme vayan desarrollándose los pacientes deben de tener capacidad motriz más fina. Okay. Posturas durante las actividades escolares, esto siempre es importante, que no veamos que por alguna falta o desarrollo el paciente ya comienza a estar, es que me duele y entonces ya estoy acomodado en cierta postura que no es adecuada. Entonces eso es un muy buen momento para que los docentes pudieran darse cuenta, avisar a los padres o a las autoridades pertinentes, vaya, ¿no? Okay. Durante el desarrollo también hay algunas condiciones que parecieran ser patológicas, pero la mayoría de las veces es que solo es parte del desarrollo habitual, ¿no? Por ejemplo, el pie plano. Muy frecuentemente en la consulta llegan papás a decirnos, es que mi hijo tiene el pie plano, ¿no? Y el bebé tiene 3 meses, 5 años, y en realidad esto es parte del desarrollo normal, ¿no? Inicialmente el pie plano pues es normal por un acúmulo de grasa que tiene el pie que aún no está bien formado o que está en desarrollo, y conforme va pasando los años, este se va pues normalizando, ¿no? La marcha convergente, bueno, este sí podría ser un problema si es que condiciona caídas frecuentes, generalmente tiene que ver con la anteversión femoral. Ajá. Siguiente, por favor. Les comentaba del pie plano, que nosotros le decimos pie plano fisiológico o pie plano flexible, que es el 90% de los casos de pie plano. Generalmente se va presentando, conforme pasa el tiempo, se va presentando cada vez menos frecuentemente. Es decir, los niños o bebés muy chiquitos, prácticamente todos tienen el pie plano. Conforme se va desarrollando, en la infancia, solamente del 10 al 15% de los pacientes presenta un pie plano real, y solamente un 5% más allá de los 6 años. Aún así, si es pie plano flexible, no doloroso, no requiere tratamiento sin importar la edad. Es decir, es como si les dijera, ¿no? Algunos tienen la mano grande, la mano pequeña, todas funcionan, tienen la capacidad de movilidad y todo. Entonces, básicamente, mientras el pie plano sea flexible, es decir, cuando el paciente va a dar el paso, es que se forma el arco. Entonces, eso es lo que lo hace flexible. Aquí vemos una imagen de cómo con el paso de los años, el pie se va desarrollando hasta tener su forma similar a la del adulto. Ajá, que es un cojinete graso que sirve de protección en los primeros años de vida. Ajá, y es aquí donde el docente pues también debe de formar parte de la vigilancia, ¿no? Es decir, que no decir, chin, tiene el pie plano, sino, mira, tiene todavía 2 años. Prácticamente todos tenemos el pie plano. Conforme vayan avanzando, si es que ven que se desarrolla el pie y aún sigue sin formarse el arco, empezar a pensar en referir al especialista, ¿no? Como les comentaba, muchas de estas patologías no es necesario referir a un especialista, con un médico de primer contacto es suficiente. Ajá. Esto, marcha convergente o in-toeing, bueno, tiene que ver algo más con los pies dirigidos hacia adentro. Algunas veces se conoce como dedos de paloma. Ajá. Las principales causas serían torsión tibial interna, la anteversión femoral, el metatarso aducto, y las causas van variando según la edad del paciente. Básicamente, en los pacientes que tienden a sentarse en posición en W, es donde se presentan este tipo de rotación tibial o anteversión femoral, que nos hace caminar con las puntas de los pies hacia adentro. La mayoría de las veces o comúnmente vemos este tipo de marcha en pacientes o alumnos entre los 8 y los 10 años. Ajá. Cuando derivar, cuando es más allá de los 10 años, y aún así esta marcha va siendo muy evidente, que puede causar caídas frecuentes, ¿no?
La mayoría de las veces, pues como les comentaba, son variantes de la normalidad. Aquí les puse una imagen de lo que es la rotación o la anteversión femoral y la torsión tibial, que nos causa esta característica manera de caminar de los alumnos, ¿no? Básicamente, conforme se va desarrollando y se va quitando el estímulo que causa la anteversión femoral, podría ser que se quite esta torsión tibial y que el paciente vaya enderezando o alineando la manera en la que va caminando. Aquí hay algunas condiciones: anteversión femoral, genovaro o genovalgo, que son a ciertas edades se podrían considerar normales. Entre los 3 y los 7 años la anteversión femoral podría ser normal hasta cierto grado. El genovaro en los niños de 2 a 3 años, ¿qué es genovaro? Es cuando las rodillas se alejan de la línea media, ¿no? Las que conocemos como pies de charrito o como piernas de charrito. Entonces, entre los 2 y los 3 años, por la laxitud de los ligamentos, porque los ligamentos son muy flexibles y con el peso del niño podrían dar esa apreciación de que las rodillas se alejan de la línea media. El genovalgo es la condición contraria, es decir, las rodillas en forma en X se acercan a la línea media. Estas más o menos se ven más frecuentemente en los niños entre los 3 y los 6 años. Casi siempre corrigen de manera espontánea conforme se va presentando la madurez esquelética. Claro, existen señales de alerta cuando la asimetría es muy marcada, cuando hay dolor o limitación funcional más allá de los 8 años. Algunas veces tenemos que hacer algunos procedimientos, incluso pueden llegar a ser quirúrgicos, dependiendo los grados de genovalgo o varo que tenga el paciente. Hacemos cirugías ya sea en fémur o en rodilla o en ambas, dependiendo, les comentaba, de la edad del paciente y los grados que tienen, ¿no? Pero siempre creo que el principal mensaje que debo de dejar aquí es que no tanto lo quirúrgico, sino lo preventivo es lo que necesitamos nosotros tomar como mensaje, ¿no? Aquí les puse las imágenes, les comentaba que a ciertas edades podría considerarse normal o de manera fisiológica. Entonces aquí pues lo importante es observar, documentar los cambios, estar alertas, más que nada que no sean unas deformidades muy evidentes para poder hacer una intervención oportuna, ¿no? Pero básicamente a ciertas edades podría considerarse fisiológico. Entonces, como a manera de resumen, el pie plano fisiológico o el pie plano flexible es normal más o menos hasta los 6 u 8 años. Muchas veces creo que yo también fui víctima de usar plantillas antes de esta edad. ¿Por qué? Pues porque simplemente no nos decían más que, bueno, está desarrollándose con el pie plano, nos ponían plantillas, pero no es necesariamente esto correcto siempre, ¿no? Algunas veces les digo, el pie plano es flexible, se forma el arco en el momento en el que se necesita y mientras no haya dolor es un desarrollo normal. La marcha convergente, los pies hacia adentro, comúnmente entre el año y hasta los 8 años, generalmente resuelve de manera espontánea, ¿no? Digamos que es parte de ese desarrollo normal. Perfecto. La anteversión femoral es una rotación interna del fémur, más notoria entre los 3 y los 7 años, se corrige de manera espontánea. Les decía que aquí lo importante es tener pues en cuenta que algunas veces, si esta rotación es más allá de lo normal, que está provocando caídas frecuentemente, es importante derivar al médico familiar o al pediatra, ¿no? Ya si ellos consideran la necesidad de intervención por un especialista, bueno, entonces podrían enviarlo al ortopedista. Hay que evitar señalar también así como la manera en la que el paciente está caminando. Es como más bien tratar de a ver qué es lo que está pasando, por qué estás caminando de esa manera, el familiar o los docentes, poder notar si es que hay alguna deformidad o una condición que pudiera estar provocando este tipo de marcha, ¿no? Importante, si empieza a ser doloroso, limita la función, pudiera necesitar la ayuda de algún médico, ¿no? Qué interesante, doctor. ¿Qué nos puedes decir de las malas posturas en el aula? Mira, estas contribuyen muchísimo a las malas posturas que tenemos también de adultos, ¿no? Tener mochilas pesadas, algunas veces
nos dan 8 o 10 libros que debemos de cargar, ¿no? Superando el 10 al 15%, que es el límite máximo permitido para una mochila, ¿no? La postura sentado, algunas veces también el mobiliario no es el más adecuado para un paciente o un alumno, digamos, de 5 años, cuando es una silla para adulto, ¿no? Claro. Entonces, esto provoca malas posturas y bueno, algo que cada vez está más de moda, ¿no? El uso de dispositivos, tanto para la educación como para recreación. Pasamos mucho tiempo observando pantallas y bueno, esto va a condicionar también dolores en el cuello, ¿no? La postura encorvada, esto lo hemos visto cada vez con más frecuencia, hombros caídos, espalda curva, pues genera mucha tensión en el cuello, ¿no? Esto tiene mucho que ver también con el uso del celular, los mensajes de texto. La posición en W, aquí sí me gustaría hacer un paréntesis. Esta es una posición que frecuentemente vemos cuando los niños están en el recreo o están jugando. Esta posición que se forma es la que causa una anteversión femoral y torsión tibial, que si esta se perpetúa más allá de los 8 años, pudiera causar ahí sí secuelas donde los pacientes pudieran tener torsión tibial y causar que las puntas de los pies vayan hacia adentro. O sea, esta posición no es normal. No, no es normal. Hay que evitarla. Algunas veces la posición correcta para cuando los niños están jugando es con las piernas abiertas y hacia adelante para evitar precisamente que hagan esto, ¿no? Están jugando con los carritos, las muñecas y están sentados así con las piernas hacia afuera y esto es un estímulo para que la anteversión femoral se presente. Ajá. Entonces hay que evitarla. Esta posición sí no es buena. Siempre que vean a sus hijos o a los alumnos sentados de esta manera, pídanles de la manera más atenta que pudieran pasar sus pies hacia adelante y jugar en medio, ¿no? Perfecto. La flexión cervical por los dispositivos, generalmente la cabeza del adulto pesa 5 kilos en promedio. Esos 5 kilos es una posición o una carga que le estamos transmitiendo a la columna cervical. Conforme nosotros vamos bajando la vista para ver dispositivos, va incrementando ese peso. A 60 grados, que es más o menos la flexión que nosotros utilizamos para ver nuestro celular, la carga se incrementa hasta 27 kilos. Wow. Entonces, simplemente con esto vamos a desarrollar dolores en la columna cervical, ¿no? Les comentaba de las mochilas pesadas, mal distribuidas, más allá del 15% del peso, es algo muy pesado para el desarrollo de un alumno o de cualquier persona, ¿no? Las cargamos solamente con un solo brazo, esto condiciona pues igual asimetrías en la carga del peso y dolores en la columna, ya sea torácica o lumbar. La sedestación inadecuada, ya sea sin apoyo de los pies, el mobiliario no ajustado, sentarse sobre una pierna tampoco es correcto, ¿no? Todas estas posturas nos van condicionando deformidades en el sistema musculoesquelético ya que se está desarrollando, ¿no? Entonces es importante, al menos en las primeras etapas del desarrollo, tener las posturas adecuadas, evitar el uso de dispositivos en largos periodos. ¿Qué tipos de malas posturas observa el docente, ¿no? O tiene que estar vigilando el docente que no se presente, ¿no? Asimetrías en el hombro, la distancia incorrecta al leer, probablemente lo que necesitan es unos lentes, ¿no? El paciente, el alumno se está encorvando demasiado y porque no ve bien, ¿no? Una flexión excesiva cervical por el uso de dispositivos, les comentaba, por la falta de lentes, o la inclinación por un peso excesivo, ¿no? Ya sea que haga hiperextensión de la columna lumbar o hiperflexión, ambas pueden condicionar dolor de espalda baja. Perfecto, doctor Gerardo. En este punto me gustaría dar lectura a las respuestas de la primera pregunta que hicimos en Mentimeter, si te parece perfecto. Es, ordena las posturas según la frecuencia observada en tu aula. Y aquí están sus respuestas. Ustedes pusieron en número 1, hombros encorvados al escribir. Y luego pusieron postura sentada en W, rodillas hacia afuera, cabeza inclinada hacia adelante usando tablets, postura sentada en ya cambió. Ahora está pies no apoyados en el suelo, cabeza inclinada sigue igual y postura sentada en W hasta el final.
¿Qué piensas al respecto de estas respuestas? Pues mira, la verdad es que todas contribuyen en parte importante a malas posturas, ¿no? En realidad... no hay una peor. Sí, todas tienen una parte importante, pero a mí sí me gustaría hacer mucha énfasis en la posición sentado en W. Siempre este sí puede llegar a condicionar una patología ortopédica y se ve frecuentemente, ¿no? Limitar los dispositivos también, creo que todas las escuelas están haciendo esto, lo cual creo que es una muy buena idea ortopédicamente hablando. Sí, sí. Bueno, las consecuencias de las malas posturas, dolor de espalda y cuello, fatiga muscular, desarrollo de cifosis y escoliosis, como habíamos comentado, en esta etapa de desarrollo las malas posturas van a ser las que se van a presentar en la vida adulta, ¿no? ¿Qué condiciona todo esto? La cifosis, la escoliosis, predisponen a artrosis temprana, ¿no? Cada vez vemos desgastes articulares a edades más tempranas, la sobrevida también ahora cada vez es más elevada y entonces vemos desgaste articular pues mucho más, ¿no? Claro. Continuamos con tu ponencia. Claro, doctor. gracias. Como les comentaba, las malas posturas que se adoptan en la infancia se perpetúan prácticamente hasta la edad adulta, ¿no? O sea, realmente estamos aprendiendo. La postura correcta es tratar de estar con la vista hacia el frente, 90 grados, en la cadera, en las rodillas y con los pies tocando el suelo, para que no se hagan estos hábitos, ¿no? Prácticamente todos tenemos algo de cifosis, que también es algo normal, ¿no? El problema empieza cuando ya vamos casi siempre caminando y viendo al piso, y pues todo esto va a condicionar efectos crónicos de desarrollo de dolor de espalda, ¿no? Siguiente, por favor. Las estrategias que pueden los docentes hacer en la escuela. Pausas activas. Incrementar o implementar el estiramiento 2 a 3 minutos por cada 45 minutos de actividad sentados. Estirarse, mover todas las articulaciones, rodillas, caderas, ¿no? El mobiliario adecuado, asegurarse que la postura y la altura del estudiante sea la correcta, que la silla sea adecuada para el tamaño del paciente. El control de las mochilas, ¿no? No exceder el 10 al 15% del peso corporal del paciente. Que ambos tirantes estén colocados en los hombros y que estén bien ajustados, ¿no? Algo que veíamos frecuentemente, al menos yo lo hacía, tener los tirantes hasta abajo y la mochila prácticamente tocando las pompas, ¿no? Creo que estaba de moda. No, lo más correcto es ajustar el tirante y que no sea más del 15%. Ajá. La corrección positiva siempre, bueno, pues tratar de decir, a ver, vamos a ponernos todos derechito, ¿no? Tener la postura adecuada y estar haciendo recordatorios activos de cuál es la postura correcta. La alternancia, bueno, variar entre varios tipos de actividades, ¿no? Actividades sentado, actividades de pie, evitar largas sesiones en una sola posición. La prevención de los problemas de postura, pues son una responsabilidad compartida, ¿no? Tanto en la familia, los padres, los docentes. Aquí les puse un ejemplo de estrategias que nos pueden ayudar a tener una buena postura, ¿no? La postura correcta, como les comentaba, es con la vista hacia el frente. Los que se deben de mover son los ojos, no el cuello. Ajá. Esa es la postura correcta. Tener la cadera lo más pegada al respaldo del asiento y estar recargados sobre el respaldo, ¿no? Tener organizado nuestro lugar de trabajo siempre es importante para evitar, pues, accidentes, ¿no? Caídas, que también vamos a ver un poquito más adelante, y tener un espacio organizado. Bueno, en resumen, las malas posturas, yo creo que la postura encorvada es de las más frecuentes, la carga inadecuada de las mochilas, la posición de W y el uso de dispositivos son pues cada vez más frecuentes todas, ¿no? Hay que estar también pendientes de evitar que siga sucediendo así, ¿no? O sea, decir, ok, vamos a solamente cargar los libros que nos toca leer hoy para que no pase esto, ¿no? De tener mochilas muy pesadas.
Pues las consecuencias de esto, como habíamos comentado, dolor de espalda y cuello a edades cada vez más tempranas, fatiga muscular y disminución en la concentración, deformidades posturales como cifosis o escoliosis, predisposición a la artrosis en la edad adulta. Promover entonces en el aula la movilidad, los cambios de posición, estiramientos, 2 a 3 minutos cada 45 minutos, asegurar que el mobiliario sea el correcto para el estudiante, no cargar mochilas pesadas y corregir las posturas en caso de que el docente se percate de ello, ¿no? Claro, claro. Perfecto. Bueno, aquí puse otro ejemplo de cómo son la postura correcta y la postura incorrecta que, les digo, yo también incluso cuando estaba haciendo esta presentación dije, ah, caray, estoy mal sentado, ¿no? Sí, todos tendemos a estar con las rodillas debajo de la silla, ¿no? Claro. Es otro como mal hábito que tenemos que nos condiciona dolor de espalda baja. O sea, preferentemente estar a 90 grados. Sí. Sí, ¿Todo a 90? Sí, tobillos, rodillas y cadera principalmente. Perfecto. Ahora lo voy a empezar a hacer así, porque ahorita que estabas mencionando todo eso, yo estaba así de, aquí, ¿dónde pongo la cabeza? ya estaba poniendo mi postura como lo estabas explicando. Doctor, al respecto de lo que nos estás comentando, nuestra comunidad nos ha compartido cuáles han sido sus principales obstáculos para prevenir malas posturas, de acuerdo con su experiencia. Así que veamos cuáles son sus respuestas. Y aquí están. El 48% dice que mobiliario desproporcionado, mesas, sillas no ajustadas. Luego podemos ver que el 20% dice que mochilas pesadas, más del 10 o el 15% del peso. Luego vemos el 24% uso de dispositivos, o sea, los largos periodos sentados, lo que nos hablabas ahorita. Y el 9% nos habla sobre pocas pausas activas. Qué interesante está este porcentaje. Pocas pausas activas sin estiramiento durante cada 30 o 40 minutos. 45 minutos. ¿Qué piensas al respecto? Pues yo en este caso concuerdo con los docentes, ¿no? Muchas veces el mobiliario no es el más adecuado para los alumnos. Como que están ya sea sillas muy pequeñas o sillas muy grandes para los alumnos, entonces están colgando los pies, la mesa está muy alta o muy baja, lo cual hace que se tengan que encorvar mucho más, ¿no? Claro, estoy de acuerdo con los docentes. Y a mí me llegó a tocar de estas bancas que eran de 2 personas. Sí. Entonces, luego me tocaba una persona alta. Era como, yo no quepo, le cambiaban la banca y ahora a mí me queda por acá. Sí. Entonces, difícilmente buscabas como esta proporción, esta parte de que estuvieran igual, o sea, ya sea en altura. Era muy complicado. Digo, ahora ya con los pupitres, la silla con pupitre, todo es muy diferente. Sí. Pero sí es cierto, el mobiliario luego cambia mucho esta situación, ¿no? Sí, claro, y luego pues eso condiciona una posición anormal, ¿no? Continuemos. Bueno, de las lesiones deportivas, ¿no? Lo que vemos en la escuela muy frecuentemente, pues en educación física, a la hora del recreo, cuando los mismos alumnos se ponen a jugar ellos una cascarita, ¿no? Sobre todo aquí, o lo más importante es la prevención, ¿no? A veces están jugando en el recreo fútbol con zapatos, ¿no? Porque es lo que les pues, traían puesto, ¿no? Hay que tener tenis, hay que utilizar el equipo adecuado según el deporte que estén teniendo, ¿no? Siguiente, por favor. Las lesiones más frecuentes son las luxaciones y los esguinces, seguido de las lesiones de placa de crecimiento. Aquí sí me gustaría hacer una pausa. Las lesiones en la placa de crecimiento sí son responsabilidad de un ortopedista. Como su nombre lo dice, pueden llegar a determinar o a retrasar el desarrollo de los huesos normales. Generalmente son fracturas en la fisis o en la placa de crecimiento que deben de ser atendidas por un especialista. La enfermedad de Osgood-Schlatter es una que frecuentemente se presenta un dolor en la tuberosidad tibial, en la región anterior de la tibia.
mucho dolor cuando el paciente es muy activo. Los estudiantes entre los 10 y los 15 años que juegan mucho fútbol, que hacen mucho deporte, tienen mucho dolor en la región anterior. Esto es porque aún no se termina de madurar la tibia y está el tendón con mucha fuerza y se empieza a traer el hueso. Entonces esta patología sí es frecuente y sí necesita de atención por un especialista. La enfermedad de Sever, que es un problema que también se caracteriza por dolor en la parte posterior del talón, en la inserción del tendón de Aquiles, se presenta frecuentemente como un proceso inflamatorio que incluso puede limitar la marcha. Y las lesiones por sobreuso. Frecuentemente vemos que ya sea se ve en alumnos que hacen maratones o alumnos que hacen largos periodos de actividad física. Hay fracturas por sobreuso o fracturas por estrés, sobre todo en pacientes, les comentaba, que son corredores. En cuanto a las señales que debemos de tener en cuenta siempre, pues cojera, rechazo para apoyar la extremidad, cargarle peso, dolor que persiste más de 48 horas, hinchazón de la articulación o del hueso, limitación para la movilidad y completar el rango de movimiento de la articulación, deformidad o asimetría siempre son motivos de derivación a un médico, por lo menos que pueda tener el primer contacto y determinar si es necesario algún especialista o no. Bueno, para prevenir lesiones, esto me gustaría quitar en la actividad escolar, ¿no? En realidad es para prevenir lesiones todos, también los docentes. Sí, claro. Debemos de tener un calentamiento adecuado, al menos 5 a 10 minutos previos a la actividad intensa, estirar los músculos y los ligamentos que vamos a utilizar para la actividad que vamos a realizar, equipo de protección adecuado, obligatorio el uso de casco de ser necesario, protectores bucales, rodilleras, según el deporte que se vaya a practicar y por supuesto el calzado adecuado, ¿no? Les comentaba que yo también jugaba fútbol con zapatos, ¿no? Entonces no siempre es lo más correcto, ¿no? Exactamente. Y entrenamiento cruzado, ¿qué quiere decir esto? Bueno, a mí me gusta mucho correr, pero también necesito fortalecer mis piernas, fortalecer mis brazos, entonces siempre mezclar o tener una variedad en las actividades que se están realizando, ¿no? Sí. La progresión gradual es muy importante, no querer levantar 100 kilos el primer día, ¿no? Entonces hay que ir poco a poco, conforme vayamos avanzando en la actividad que vamos haciendo, que la intensidad sea adecuada a la edad y al alumno, ¿no? Señales de alerta, bueno, que no pueda jugar, que tenga mucho dolor, que el paciente cambie la forma en la que está caminando para evitar el dolor. Y claro, siempre debemos de parar esa actividad. El dolor siempre es un signo de parar, ¿no? Entonces, si a pesar de tener mucha molestia, el paciente sigue jugando, son lo que pueden desarrollar lesiones más graves, ¿no? Entonces, claro, siempre que comience un poco de dolor, es mejor decir, ¿sabes qué? Siéntate, descansa y vamos a ver cómo te sientes. Dentro de las lesiones más frecuentes, les decía, las lesiones en la placa de crecimiento, estas sí son necesarias que las atienda un especialista porque pueden afectar el desarrollo de los huesos, ¿no? De donde crecen los huesos, incluso pudiendo quedar una extremidad más corta de la otra si no se atienden de manera adecuada. La osteocondritis disecante, un fragmento de hueso se separa por falta de irrigación. Por ejemplo, les puse el caso de la enfermedad de Sever, que es en el talón, en el hueso del calcáneo. Ajá. Se va separando por falta de irrigación. Entonces, lesiones por sobreuso, les decía, Osgood-Schlatter, la tendinitis del tendón patelar, es la más frecuente, por mucho, pienso yo, que vemos en la consulta, ¿no? Y las fracturas por estrés, los esguinces y luxaciones, que son muy frecuentes también en la escuela. De esos yo tuve varios, sí, varios esguinces. Aquí, bueno, las señales de alerta, les decía,
dolor que persiste más allá de las 48 horas, que hay una deformidad importante o incapacidad para apoyar el peso. La deformidad siempre es signo de alarma, ¿no? Probablemente sí está incluso fracturado el alumno, entonces sí es importante no forzar, no tratar de corregir esa deformidad hasta tener alguna radiografía o estar con un médico para que él determine cuál es el mejor manejo, ¿no? Cambio en el rendimiento o cambio en la técnica deportiva, algunas veces vamos cojeando, pero ahí seguimos jugando, ¿no? Entonces, no, en ese caso lo mejor es parar y bueno, ser revisado por un médico. Okay. Siguiente, por favor. Bueno, les decía, la prevención y la detección temprana siempre es lo más importante en el entorno escolar. El entrenamiento cruzado, fomentar la participación de distintas actividades para también desarrollar los músculos y tener un desarrollo más simétrico. El descanso adecuado también es muy importante para prevenir lesiones, a veces por sobreuso. Muchos alumnos presentan algún tipo de lesión. El calentamiento antes de la actividad física siempre es indispensable. Y la técnica correcta de cualquiera de las actividades que vaya a hacer y tener una biomecánica apropiada es importante. Perfecto. ¿Qué más tenemos? En cuanto al rol del docente, pues es importante ver los cambios en la movilidad, promover la actividad variada. El maestro de educación física, tratar de que sean los ejercicios variados, graduales y que pueda pues el alumno desarrollarse, ¿no? Derivar oportunamente, algunas veces los docentes son los que incluso observan cómo fue que se lastimó el alumno y bueno, hay que enviarlo al médico, ¿no? Comunicación con la familia, es importante saber, pues decirles, ¿no? Oye, se torció el tobillo o pasó esto durante la clase para que puedan determinar si es necesaria la participación de algún especialista o médico. Aquí hay algunas condiciones ortopédicas comunes. La escoliosis, que es una deformidad en S de la columna. Las displasias, que aquí me gustaría hacer también un poquito más adelante hincapié, y la tortícolis, que bueno, no es otra cosa más que el dolor en el cuello muscular secundario tal vez a uso prolongado de dispositivos o tener posturas inadecuadas, ¿no? La escoliosis infantil es una curvatura anormal que es más allá de los 10 grados y prevalece en escolares de 2 a 3 años, a 3%, perdón. Aquí lo que les quería comentar es la mayoría de las escoliosis son o se llaman idiopática del adolescente. ¿Qué quiere decir esto? Que no sabemos por qué y se presenta mayormente en la edad de la adolescencia. Algunas veces no nos percatamos de que tenemos escoliosis hasta que por algún motivo distinto nos hacen una radiografía. Tenía tos por mucho tiempo, me tomaron la radiografía y veo mi columna que no está en adecuada posición, ¿no? Aquí hay algunas cosas que podemos hacer para prevenir eso, que siempre son las posturas adecuadas, ¿no? Aquí se ve asimetría de los hombros, es decir, mi columna al no estar derecha, tendemos a estar así, dependiendo, o así, dependiendo hacia dónde se vaya esa curvatura de la columna. El desnivel de las caderas también o de las crestas ilíacas, pues se aprecia, ¿no? Asimetría de la cintura e inclinación del tronco al caminar o al estar de pie es muy frecuente que se observe en pacientes que tienen escoliosis. Aquí está en la imagen del centro como esa curvatura, está la columna lumbar recta y una línea punteada que podría ser o similar cómo se observan las columnas con un paciente con escoliosis. Hay un test muy sencillo que se llama test de Adams, que lo que necesitamos hacer es pedirle al alumno o al paciente que se incline hacia adelante como intentando tocar sus pies, y como la columna está asimétrica se observa
un levantamiento de la espalda, o sea, se ve asimétrica. Es muy sencillo de hacer y es una manera de que nosotros podamos detectar escoliosis. ¿La escoliosis es hacia un lado o hacia el otro? Sí. O sea, ¿izquierda o derecha? Ajá, dextrógira o levógira, de eso depende hacia dónde se vaya la curvatura, pero sí, puede ser hacia ambos lados. Esta segunda displasia de cadera, aquí es otro asterisco que me gustaría poner, es en edades mucho más tempranas. La displasia de cadera, incluso actualmente el tamiz de displasia de cadera está en la cartilla de vacunación. ¿Por qué? Por la gran incapacidad que causa la displasia de cadera a las personas y su detección oportuna puede llevar a un tratamiento muy sencillo y corregirlo bastante bien. Ajá. Entonces es por eso la importancia de la displasia de cadera y a pesar de que no es el rango de edad que estamos viendo actualmente, me gustaría hablar un poquito de esto. La displasia de cadera es la pérdida o la falta de formación del acetábulo con respecto del fémur. Ajá. Entonces, ¿cómo se ve clínicamente esta displasia de cadera? Generalmente si algún paciente o alumno tiene displasia de cadera y está en la primaria, ya vamos a ver asimetrías evidentes. En el pliegue glúteo, en la manera de caminar, están limitados los movimientos, las posturas son anormales y bueno, aquí sí es un signo de alerta poder hacer esto. Es por eso que actualmente la cartilla de vacunación tiene un apartado de tamiz de cadera, que esto se debe de hacer antes del mes de vida, se hace un ultrasonido para ver que el desarrollo de la cadera esté normal. Como docente, estas señales requieren atención y derivación, les decía, la displasia de cadera sí o sí, el dolor persistente más allá de una semana que interfiere con las actividades, asimetrías evidentes, limitación funcional y cambios súbitos en la postura. Todas estas son señales de que hay que platicar con los padres y si es necesario enviar al médico. Interesante. Okay. De la detección temprana y señales de alerta, ¿qué nos puedes decir? Bueno, la observación de manera sistemática, yo creo que los docentes son muy buenos observadores, dado que pues tienen amplia experiencia viendo muchos niños que se van desarrollando, ¿no? Entonces, registrar los hallazgos, comunicar a la familia si es que persiste, por ejemplo, el dolor en una rodilla o el dolor en la espalda, para comunicar a la familia y poder derivar de manera oportuna, ¿no? Como siempre, me gustaría decir que la detección temprana es la mejor medicina, ¿no? Siempre poder prevenir incluso alguna patología, siempre es mejor que tener que tratarla. En cuanto a la detección temprana y manejo, bueno, la escoliosis, les decía, se presenta en la adolescencia, alrededor de los 10, 12 años, asimetría en los hombros, asimetría en la cadera o en las crestas ilíacas, algún lado de la cintura se ve más encorvado que el otro y la apariencia al inclinarse que se ve como si se hicieran a un lado. Esto es lo que les comentaba del test de Adams, ¿no? Que al tocar los pies se ve como la columna está pues chueca, ¿no? El metatarso aducto es la deformidad de la parte anterior del pie, se desvía hacia adentro, en algunas edades podría considerarse normal, pero más allá de los 10 años ya es una patología, entonces siempre como estar pendiente de esto. Aquí hay una gráfica, un esquema de la enfermedad de Sever, les decía, se presenta como una tendinitis del tendón de Aquiles, dolor en la zona del tendón de Aquiles, se presenta más frecuentemente en niños deportistas entre 8 y 14 años con dolor en el calcáneo. ¿Sale? Entonces aquí dolor en la región posterior del pie. Okay. Bueno, en cuanto a la detección en el aula, siempre observar al paciente mientras está haciendo su actividad física, prestar atención a las quejas o información que el mismo alumno nos pueda dar, ¿no? Identificar asimetría en la marcha y comunicar a los familiares. La detección es siempre importante porque entre más temprano se detecten estas anormalidades, mejoran el pronóstico, ¿no? De todas estas condiciones que hemos hablado. Facilita el manejo tanto para médicos de primer contacto como especialistas. Entre más pronto se derive el alumno, es mejor. Perfecto.
¿Esto es que por el tiempo que te ayuda para poderlo trabajar? Sí. ¿O porque en ese momento todavía los huesos están...? Ambas. Ambas. Sí, el tiempo entre la edad más corta sea, les decía, el caso, por ejemplo, de la displasia de cadera en alumnos o bebés, se puede resolver con solo la colocación de un arnés. Y cuando el niño ya llega a 4 o 5 años, ya que la cadera no se desarrolló, siempre es un manejo quirúrgico. Entonces ahí cambia muchísimo tanto el pronóstico como lo que implica para la persona, ¿no? Yo recuerdo tener a compañeros que tenían un cinturón y tenían como unas mangueras. Sí. Siempre se me hizo cool eso. Sí, Yo decía, yo lo quiero tener, pero... Actualmente no tiene tanto uso. Se utiliza para corregir la anteversión femoral, los pies hacia adentro, pero se ha visto que lo que más ayuda es corregir la postura, esta posición en W. Estar, Sí. estar con las piernas al Sí, revés. sí, sí. Perfecto. ¿Qué más nos puedes decir? Bueno, pues, ¿qué es lo que tienen que observar, no? Los patrones de marcha, que la forma de caminar de los alumnos sea normal, ¿no? Que no haya una marcha en puntas, que no vayan con los pies metidos hacia adentro, que no haya rotaciones al ir caminando, ¿no? La postura siempre con una buena alineación, tanto de la columna como de las rodillas, de los tobillos, para que tengan una asimetría, o más bien una simetría corporal, los hombros a la misma altura, la cintura también debe de ser a la misma altura, y siempre participar en las actividades al realizar ciertos movimientos. Si hay presencia de fatiga inusual, también es importante pues siempre el descanso, ¿no? El papel del docente siempre observar, comunicar y no diagnosticar, ¿no? Solo he notado que, no sé, mete su piecito o cualquier cosa, y también enviar al médico de ser necesario. Perfecto. Los momentos donde son clave para la detección de todo este tipo de lesiones, pues en educación física, las posturas dentro del salón y en el recreo, ¿no? Ahí es donde todo el mundo pues no se siente como que está haciendo nada, como que puede ser más el niño siendo el niño. Y aquí es donde vemos si se sientan en W, si hay alguna postura viciosa que pudiera condicionar una patología ortopédica, ¿no? Cuando derivar, les decía, si el dolor persiste más allá de una semana, si hay asimetrías en las posturas o en las marchas, limitación en el rango de movimiento, ¿qué quiere decir? Si, bueno, yo no puedo levantar todo mi hombro, o si no puedo doblar toda la rodilla, es momento de derivar, ¿no? Bueno, los pacientes que tienen ciertas condiciones o necesidades ortopédicas, siempre hay que buscar la manera de integrarlos y adaptarlos al entorno escolar, siempre adaptando la actividad a las capacidades del paciente, ¿no? El mobiliario que sea a la altura del paciente, de ser necesario utilizar cojinetes con una alineación adecuada, y tener respaldos ajustados a la zona lumbar. Les comentaba de la actividad física inclusiva, si es que hay algún alumno que tuviera alguna pues, condición ortopédica que necesitara de cuidados especiales, bueno, tratar de adaptar la actividad física para siempre integrarlo y que el alumno no se sienta como fuera excluido, del contexto, ¿no? Sí. Claro. Bueno, les comentaba de las pausas, los descansos, cada 30-45 minutos, incluir estiramientos y movimientos guiados, permitir los cambios de posición a los alumnos durante las estancias o las actividades prolongadas. La comunicación efectiva es muy importante, diálogo constante con los familiares y los especialistas de ser necesario, registrar el progreso o si ha ido incrementando alguna deformidad. Compartir las estrategias exitosas con los docentes. Les comentaba acerca de los movimientos que hay que hacer 2-3 minutos cada cierto tiempo para tratar de que las articulaciones pues también no se entuman, ¿no? Claro. Les decía, pausas activas, estiramiento cervical, movimientos tan simples como decir sí, no, tratar de llevar los hombros hacia arriba, hacia atrás y lo más abajo que puedas para relajar un poquito hombros y brazos, los círculos con los hombros hacia adelante,
hombros hacia atrás y un poquito al lado del pupitre para estirar las piernas. Esos son muy importantes que se hagan durante las clases, ¿no? Juegos posturales, que básicamente las estuatas, mantener la postura correcta y detenerse, ¿no? Como ya que estamos todos bien derechitos, a ver, vamos a aguantar y así es como tenemos que estar, ¿no? Transportadores, llevar objetos en la cabeza sin dejarlos caer, ¿no? Esto te decía para tener una postura recta de la columna y tratar de imitar y corregir posturas, ¿no? Estás así, ponte así, ¿no? Entonces, claro, básicamente estas son cosas que puede hacer el docente en el aula para corregir posturas. Integración de rutinas diarias. Bueno, aquí se pueden regresar. En un momento regresamos a esa diapositiva. Okay. Sí, aquí lo importante es señales de alerta, ¿no? Cuándo sí derivar a un especialista o cuándo enviar a un médico de primer contacto, cuando la marcha es anormal, persistente, se dificulta el caminar, que dura más de una semana, es necesario enviar a un médico. Cuando el dolor es recurrente, el alumno nos informa de dolor en la rodilla y esto es semana tras semana, bueno, mejor vea a que te revisen. Les decía, en cuanto a la integración a las rutinas diarias, tratar de integrar a todos los alumnos para que puedan alternar las actividades, tanto como sedentarias como con movimiento, crear sistemas de incentivos para mantener una buena postura, ¿no? Hay que estar derechitos y si lo logran, bueno, dar algún tipo de incentivo, ¿no? Claro. Y los consejos para la implementación: iniciar con sesiones cortas y graduales para que los alumnos poco a poco vayan logrando ser más flexibles, más fuertes y que puedan tener mayor rango de movimiento. Adaptar todas estas actividades según la capacidad y grupo etario. Hacer demostraciones claras por parte de los profesores de cada ejercicio para que no se vayan a lastimar al momento de estar haciendo los estiramientos. Involucrar a los estudiantes como líderes, ¿no? A ver, ahora hazlo tú y enséñanos cómo, y así, ¿no? Estar corrigiendo y rotando todas las posturas. Y que me parece eso muy importante, sí, ¿no? Poderlos ayudar. Yo me acuerdo que una de mis tías me decía, digo, no es consejo ni nada, pero para poder yo mejorar mi postura y que yo luego caminaba como pato, me decía, no estés regalando tu energía, camina derecho. Y yo, no voy a regalar mi energía, no voy a regalar mi energía, no voy a regalar mi energía. Sí. Claro, a veces sí la regalaba, ¿no? Pero, sí, pero trataba de caminar lo más derecho para poder mantener, según ella, la energía. Okay. Y así fue como fui manejando el mejoramiento de la postura, sí, no regalando energía. Perfecto, buen consejo, ¿no? Les decía, ahora sí, ¿cuándo derivar? Marcha normal persistente, dolor recurrente, asimetrías evidentes o limitación funcional, ¿no? Todos estos son motivos por cual derivar a un médico para que él determine si requiere un especialista o no. Pues el docente tiene que platicar con la familia, ¿no? Pues comunicar, les decía, esto es un poquito ahí, comunicar con la familia y el docente la persistencia de alguna mala postura o movimiento que no sea normal para la edad del paciente, ¿no? Entonces es mejor derivarlo de manera temprana porque les digo, siempre es más sencillo un tratamiento cuando se hace de manera oportuna a cuando ya es más correctivo. Claro, exactamente. Ya con la edad empiezan a pasar ciertas cosas que ya no se pueden hacer, ciertas posturas que ya no se puede regresar a hacer en algún momento. Parte de eso es justo que lo dejamos de hacer, ¿eh? No es que uno diga, yo ya no puedo hacer eso. Los bebés son muy flexibles, conforme vamos creciendo se va perdiendo esa flexibilidad, pero más que nada porque lo vamos dejando de hacer, ¿no? Entonces justo hay que incentivar el no perder esa flexibilidad, no dejar de tener esos rangos de movimiento que son los que deberíamos de tener todos, ¿no? Sí, totalmente cierto. Bueno, pues de las conclusiones, los mensajes claves, repito, la detección temprana siempre de los problemas ortopédicos mejora el pronóstico de cualquiera de ellos. Los docentes son observadores privilegiados, ya que ellos están mucho tiempo con el alumno en distintas actividades, tanto sedentarias como en movimiento. Siempre es importante la observación del docente. La prevención y la promoción de buenos hábitos posturales beneficia a todos los estudiantes y previene cualquiera de estas patologías que hemos estado platicando, ¿no?
guía de higiene postural en el aula, yo les diría higiene postural en cualquier sitio, ¿no? Siempre es importante tener una adecuada postura para que no tengamos dolores en la edad adulta, ¿no? Los pósters educativos siempre nos dan información correcta, precisa, fácil a la vista en el aula, siempre es una buena manera de entregar información, ¿no? Y capacitar a los docentes con talleres con este tipo de charlas que nos permitan también a los docentes darles información que a veces está como un poco confusa, ¿no? Sí, que no tenemos tan claro, no sabemos por dónde es. Creo que todo esto que nos estás platicando, los mensajes clave, más lo que son los recursos para educadores son muy importantes, porque luego cierta información es más fácil verla, en el caso de los pósters que mencionabas, en una imagen y decir, así lo tengo que hacer, es de esta forma, porque a veces explicado no es tan lógico, ¿no? Luego, aunque sí lo es, pero uno se hace muchas bolas mentalmente, ¿no? Sí, claro, sí, siempre tener una imagen dice más que 1000 palabras, ¿no? Entonces, tener una buena postura, poner pósters de las posiciones adecuadas, de qué es lo que hay que evitar, siempre es muy buena idea. Y ya por último, me gustaría que nos compartieras tu contacto, doctor Gerardo. Sí, para claro. Poder, si pudieran ayudarnos, ahí está. Bueno, aquí yo estoy en ese correo, cortesdoctorgerardo@gmail.com, ese es el teléfono de mi consultorio. Cualquier duda, comentario, estoy siempre disponible. Muchas gracias. Gracias. Aquí dejé una frase, los docentes no solo forman mentes, también contribuyen al desarrollo físico saludable de los futuros ciudadanos. Su observación oportuna puede formar parte puede transformar vidas, perdón. Perfecto, doctor Gerardo. Creo que con todo esto que nos has platicado, una de las cosas que me queda más clara es que hay que encontrar la importancia de saber observar, ¿no?, al estudiante en esta cotidianidad en la que se encuentran en sus actividades, porque ahí es donde podemos evitar, ¿no?, Claro. lo que nos platicas, estas dificultades que puedan llegar a tener. Y bueno, pues para ello, las adaptaciones, ¿no? Las adaptaciones de ejercicios y actividades que nos compartes, considero que son de gran ayuda y de gran utilidad para las personas que nos están viendo, sobre todo para los docentes. Antes de seguir, antes de continuar, acompáñenme a ver el siguiente mensaje. ¿Qué les parece esta opción deliciosa y nutritiva para niñas, niños, adolescentes y adultos también? Lograr un bienestar integral depende, créanme, de todas y de todos. Es importante nuestra participación. Si desean consultar esta y otras recomendaciones, visiten el sitio www.vidasaludable.gov.mx. En él encontrarán sugerencias para promover hábitos y estrategias saludables en las escuelas. Consulten recetas nutritivas acordes al estado en el que viven, así como diversos consejos para promover estilos de vida saludables, ideales para compartir con toda la comunidad educativa. Además, tendrán acceso a materiales de apoyo dirigidos a escuelas y docentes, madres, padres, personas cuidadoras y a quienes se encargan de preparar, distribuir y vender alimentos en los planteles escolares. El enlace está disponible en el chat de comentarios, así como el código QR en pantalla. Doctor Gerardo, a lo largo de la transmisión hemos recibido varias preguntas, varios comentarios, y esta parte del programa me gustaría mucho que participaras con nosotros, pudieras darle respuesta a estas preguntas y leer con nosotros estos breves comentarios que nos acaban de mandar. Gerardo Valderas Ramírez nos pregunta, en caso de no contar con el mobiliario adecuado, ¿cómo debe ser la posición de un alumno zurdo
¡Wow! ¡Qué específico! Sí. Para evitar encorvarse mientras escribe en una butaca normal. Claro, del lado derecho. Bueno, siempre hay que buscar, les decía, por eso les daba las angulaciones que debemos de buscar, ¿no? 90 grados de las cervicales, tener el tronco lo más recto posible, la cadera 90 grados, rodilla 90 grados y el contacto con el piso siempre es importante, ¿no? Claro. Digo, aquí muchas veces tampoco hay bancas para zurdos, ¿no? Todas son para diestras y bueno, tiene que encorvarse todo. Aquí buscar un poquito la manera, girar un poco el tronco, tratar de tener una buena distancia entre la libreta y lo que está escribiendo. Pero sí, es un poco complicado para los zurdos, ¿no? Pero sí, idealmente tener el mobiliario específico para una persona que es zurda. Sí, bastante. Sí. Qué bueno que fue específico. Sí. El maestro Roque Vázquez Zavala nos comenta: gracias a todo el equipo de Aprende, excelente exposición por parte del ponente, muchas gracias por esto. Y la última pregunta viene de José Díaz. Él nos dice: ¿cuál es la importancia de utilizar un calzado adecuado durante la etapa escolar? ¿Qué aspectos se deben considerar al elegirlo? Claro, el calzado adecuado básicamente es un calzado ancho, cuadrado, que sea de la talla del alumno. Ancho, cuadrado. Y que sea cómodo, siempre adecuado para la actividad que se va a realizar, ¿no? El día de actividad física, deportes, siempre que sean tenis. En los zapatos siempre se recomienda un zapato ancho y cuadrado, con un tacón de 2 a 3 centímetros y que sea el tacón grueso. Exacto, decías tú hace rato que practicabas deporte y jugabas fútbol con los zapatos. Pues yo hacía lo mismo. Y pregarle de punterazo con el zapato era horrible. Sí, siempre no era recomendado. El zapato adecuado para la actividad física que se va a realizar es muy importante para evitar lesiones. Totalmente cierto. Bueno, doctor, pues muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Antes de finalizar, les invitamos a inscribirse en el curso en las herramientas que pueden visitar. Los invitamos a inscribirse en el curso Vive Saludable, Alimentación Saludable y Sostenible, que está abierto en la plataforma cursosaprende.mx. Si eres docente de educación básica, te recomendamos inscribirte a través de la convocatoria de tu estado. En él encontrarán contenidos actualizados, materiales complementarios y actividades de aprendizaje, así como herramientas que puedan apoyarles en la creación de ambientes saludables dentro de la comunidad escolar y en su entorno. En pantalla está apareciendo el código QR y en el chat el enlace para inscribirse. Ahora, ¿recuerdan la pregunta que hicimos al inicio de este seminario? Sí, ¿no? Se las vuelvo a plantear. ¿Qué postura al estar sentado contribuye al desarrollo de problemas ortopédicos en niñas y niños? Y ustedes respondieron lo siguiente: sentado en W, 43%. Espalda recta y pies en el suelo, 37%. Pies colgando con rodillas a 90 grados, 20%. ¿Qué piensas al respecto de estos resultados, maestro? Qué bueno que pusieron atención en la clase, ¿no? Sí. Sí, las posturas en W siempre nos condicionan patología ortopédica, entonces muy bien, 10 a los maestros, ¿no? Bien respondido. Bueno, sí. aprovecho para recordarles que pueden solicitar una constancia de participación. Es fácil, entren al enlace que aparece en el chat de comentarios. Si aún no tienen cuenta, no se preocupen. Regístrense con su perfil y proporcionen sus datos. En caso de no pertenecer al sector educativo o no formar parte de la plantilla de una escuela, pueden registrarse en el perfil de público en general para completar este proceso. Validen en su correo electrónico el registro e inicien sesión nuevamente en el enlace que proporcionamos para solicitar su constancia. Respondan la pregunta y si su respuesta es correcta, podrán descargar su constancia inmediatamente. Es importante mencionarles que para obtenerla solo cuentan con 7 días naturales a partir de esta fecha de transmisión en vivo, así que revisen que sus datos estén escritos correctamente. Bueno, ya para concluir, doctor Gerardo, me gustaría que nos compartieras un mensaje ya a modo de conclusión de tu participación. Sí, claro, la etapa escolar es muy importante para el desarrollo musculoesquelético.
Entonces es importante tener posturas adecuadas, ejercitarse, alimentarse adecuadamente. Todo esto contribuye al desarrollo de un adulto sano, ¿no? Entonces es muy importante la observación de los docentes para detectar a tiempo alguna patología o posible patología ortopédica para que sea tratada oportunamente con la menor de las secuelas. Doctor Gerardo, me parece que tus aportaciones enriquecen muchísimo a nuestra comunidad, así que te Gracias. agradezco que estés acá con nosotros. Gracias, Muchas gracias. Gracias. Bueno, y para complementar, les compartimos algunos materiales. Accedan a ellos mediante el enlace en los comentarios o el código QR que aparece en sus pantallas. Les invitamos a explorarlos. Con esto finalizamos y agradecemos su participación y les esperamos en el próximo seminario virtual de la serie con el tema Estado de nutrición de niños, niñas y adolescentes. Así que estén pendientes de nuestras redes sociales para más información. Si se perdieron alguna de las emisiones anteriores de esta serie, en pantalla se encuentra el código QR de la lista de reproducción para acceder directamente a ellas. En el chat también encontrarán el enlace. Gracias al personal técnico, académico, de producción y a quienes realizaron la interpretación de lengua de señas mexicana por hacer posible este seminario virtual. Soy Enrique Rodal. Hasta pronto. No olvides suscribirte a mi canal y sígueme en mis redes sociales. Me encuentras como Balbás Academic en Twitter, en Instagram y claro, en YouTube. En Facebook me encuentras como Balbás Academic JC. Si tienes alguna idea de algún tutorial, házmelo saber en los comentarios. Y comparte este video para que llegue a más personas. Y no lo olvides, nos seguimos acompañando en este camino. Gracias.